Estamos en Lima con Edgar Rivera, uno de los nuevos elementos artísticos del Requinto. ¿Cómo estás, Edgar Rivera? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Buenos días o buenas noches. Bueno, nosotros contentos y felices de poder aquí disfrutar en este día tan especial como es el 14 de febrero con todo este público maravilloso. Un saludo y un abrazo a la distancia a todos los amigos, seguidores de Full Ritmo, que siempre pues están a la pegada de nuestra música folclórica. Edgar, se ve algo raro que un ayacuchano siga este ritmo del Requinto, porque ayacuchano pues, tiene los carnavales, la música con guitarra. ¿Cómo así te acercaste al Requinto? El Requinto, históricamente conocido en la provincia de Víctor Fajardo. Ah, mira, no sabía. Iquiwa, Canavia, Yusita, Circamarca y todo lo demás. Y yo soy nieto de Cayara, Víctor Fajardo, ¿ya? Pero siempre, desde pequeño, hemos cultivado este folclore, que es el sentimiento más representativo, más sublime interno del sentimiento de un provinciano y todo lo demás. Mi cariño para todos ustedes. Discúlpame mi ignorancia, ¿en el Requinto también puede haber carnavales? En el Requinto la mixtura, por supuesto, la mixtura entre la guitarra de 10 cuerdas y la guitarra de 6 cuerdas ayacuchanas es totalmente formal, es totalmente claro y preciso. No hay ninguna diferencia ni similitud, pero eso sí, la raíz y la trascendencia, históricamente el Requinto ayacuchano se conjuega a la vez también desde la guitarra de los 6 cuerdas y así sucesivamente a las 10, 12 cuerdas. ¿Cuántas producciones musicales, maestro? Hasta el momento tenemos 2 producciones musicales. Uno que grabamos para Producciones Saiwa en Ayacucho y la segunda, la producción Voz y Canto de mi pueblo para el señor Alejandro Quipe, y con ello llegamos a ganar el Festival del Requinto. Hoy por hoy preparándonos ya la tercera producción para Aventura Producciones y así trabajar por el bienestar de nuestra música folclórica. ¿Ha viajado por todo el Perú o por dónde está viajando? No, Edgar Rivera va recién 4 años en la música, en nuestro folclore, cultivando lo nuestro, y hasta el momento hemos recorrido lo que es Ayacucho, Abancay, Andahuaylas y la parte de la selva de nuestro departamento de Ayacucho. Y desde los finales de 2011 estamos aquí en Lima y ahora 2012 de poquito a poco trabajando. Está trabajando al lado del Chinito del Ande, que es un artista que se ha metido por todo el Perú, ¿no? Para mí es un honor y me siento satisfecho de poder estar al lado de artistas que verdaderamente han hecho un buen trabajo, un buen esfuerzo por esta música folclórica en el estilo Requinto. Un abrazo a todos ellos. ¿Qué tema está promocionando? ¿Algunos temas que ya están en YouTube? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos nuestros temas propios. Yo por ti, Me alejo por el camino, no importa tu partida, Cuando la muerte me llegue y muchos temas más que son netamente autoría de mi persona y netamente agradecimiento infinito a toda la población que nos está apoyando hoy, mañana y siempre. Y por ellos y para ellos estamos trabajando con más sintonía, con más emoción para poder transmitir los sentimientos más internos de nuestra vivencia. Te deseo lo mejor, Edgar, y despídete pues para Full Ritmo, que esta página no solamente la ve en Lima o en el interior, en todo el mundo lo ven. Con todo cariño y respeto para todo el equipo de producción, Full Ritmo, Edgar Rivera, con mucho cariño, abrazo a todos los televidentes y que sigan pues esta secuencia folclórica, porque el folclore es la identidad cultural viva de nuestro querido Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, y suerte, suerte. Gracias.